Hola, mis queridos Aliters. El tema de hoy es la reseña de este libro, ustedes lo deben ver al revés, que se llama Hans Asperger, Autismo y Tercer Reich, en busca de la verdad histórica de Herwig Seck. Bien, me costó muchísimo trabajo hacerlo, espero que hacerlo bien, porque es un libro no fácil. Este señor, Herwig Seck, es un doctorado, tiene un doctorado en la Universidad de Viena. Es historiador por 4 universidades, investigador postdoctoral en la Universidad de Viena, especializado en el Departamento de Ética, Colecciones y de la Historia de la Medicina. El libro tiene 221 páginas que yo creo que pudieron haber sido resumidas en 61 páginas, más 20 páginas de notas, más 23 páginas de citas bibliográficas. Y es muy buen historiador, sin embargo, creo que no tiene muchas aptitudes de escritura. Sin embargo, es un libro interesante para los que quieran conocer sobre la historia real de Asperger. Lo que me pareció muy interesante es el posfacio que escribió Enrique Berenguer, o sea, prefacios cuando escribes algo antes del libro, posfacios cuando escribes después del libro. Y este señor, wow, o sea, escribe muy bien. Les voy a leer un pedacito, porque no quiero equivocarme en una palabra por lo bien que resumió todo lo que habla de este libro. Dice: la complicidad de Hans Asperger en el programa de eutanasia infantil llevado a cabo por los nazis en 1940 en Austria había quedado oculta detrás de la versión idealizada a la que él mismo contribuyó en sus declaraciones. ¿Qué fue lo que pude entender de este libro? Que Hans Asperger cuidaba muchísimo sus palabras al momento de referirse tanto en sus registros de sus pacientes como cuando lo entrevistaban. Y él se hacía quedar muy bien, como si él no tuviera culpa de nada. Sin embargo, pues la evidencia histórica está plasmada aquí en este libro, y este señor Enrique Berenguer dice que Herwig Seck, quien escribió el libro y que es historiador, también tuvo como muchísimo cuidado de hablar sobre esto. Dice: los descubrimientos de Herwig Seck son concluyentes, aunque con gran prudencia. Dice que se necesita más investigación. ¿Qué sucede? Que se encontraron muchos expedientes, pero también, ahí les va, de 1946 a 1949 encontraron expedientes, y de 1962 a 1977 también, pero hay de 50 a 61, es decir, 11 años que se desaparecieron, se hicieron ojo de hormiga los documentos. Y dicen que Asperger era reticente a informar sobre sus pacientes este índice hereditario. Lo que pasa es que en esa Alemania decían que las personas que fueran deficitarias en genes, o sea, que tuvieran enfermedades hereditarias, mentales, debían ser eliminadas. Dice, o los archivos fueron purgados, esto es, que se hayan quitado. Sin embargo, los papeles que sí encontraron evidencia fue, por ejemplo, había una institución que se llamaba Spiegelgrund, que era a donde se mandaban a los niños con enfermedades mentales o con problemas físicos que no ayudaban como a la pureza de la raza, y después de cierto tiempo esos niños desaparecían, o eran eliminados o se morían, y la causa de muerte siempre era neumonía. Y aquí dice que Asperger no solo fue responsable del cruel destino de algunos de estos niños de los que se ocupó, sino que además formó parte voluntariamente de una comisión de expertos para decidir cuáles cumplían
con los criterios para ser incluidos en el programa secreto e ilegal, incluso en la Austria nazi, de eutanasia a personas con dificultades de salud mental y a otros que los hacían inútiles para el trabajo y supuestamente nocivos. El caso de Asperger demuestra una vez más que no es preciso ser un gran criminal ni tener vocación de serlo para formar parte significativa de un sistema criminal y una parte decisiva por el destino de estas personas en concreto. Aquí nos mencionan 3 casos que son los que más recuerdo. Uno de una niña que se llama, ahorita les digo cómo se llama, no traigo el nombre, pero bueno, esta niña había sufrido en 1938, se llama La Noche de los Cristales Rotos, que fue una persecución nazi contra los judíos, donde se apresaron a 6.500 judíos y 5.000 tiendas de víveres y de otras cosas fueron destruidas. Esta niña estuvo en esa persecución, 1938. En 1939 le llevan a esta niña con problemas postraumáticos y él dice que está loca y que tiene en la mente, que parece loca porque creía que había una persecución antijudía, cuando ella misma, esa pobre niña, lo había vivido. Y pues aquí hablan que esto es como una falta de empatía y de cinismo por parte de Asperger. También Asperger fue nombrado el especialista médico municipal de los niños anormales. Era considerado la máxima autoridad y sobre él pasaban todos estos niños que él decidía si eran mandados a Spiegelgrund o se regresaban a su casa. Hubo una niña de 2 años de edad, pobrecita, que se la llevaron y aquí exactamente dice que esta niña era parte de una familia de 9 hermanos, el papá estaba en la guerra y lo que él puso de esta niña fue que era Herta Schaebo. Dice que mostraba trastornos físicos y mentales por encefalitis pocos meses antes y en su informe diagnóstico, Javier Lomelí dice, saludos mi querida amiga, Javier, qué gusto saludarte. En su informe diagnóstico, Asperger le puso lo siguiente: trastorno severo de personalidad, y entre paréntesis puso postencefálico, retraso motriz muy severo, idiosia con irritabilidad. Idiosia es cuando tienes un trastorno mental muy específico, convulsiones. En su hogar, la niña debe ser una carga insoportable para la madre, que intenta cuidar de 5 niños sanos. Un ingreso permanente en Spiegelgrund es absolutamente necesario. Ingresan a esta niña de 2 años de edad con 10 meses y 2 meses después muere de neumonía, que era la causa de muerte más común ahí, inducida por barbitúricos. Lisa Aregón dice, qué tristeza. Sí. Bueno, luego otro caso es de un niño que su mamá era alemana y su papá era judío. Entonces al papá, lo separan del papá, al papá lo mandan a los campos de concentración. Luego de alguna manera, este niño va cambiando de país, de ciudad, de casas. Imagínense el estrés postraumático que tenía y lo acusan de robar. Entonces, pues él lo manda también a este lugar porque dice que no tiene como salvación o no se puede. Que él hablaba de los educables y los ineducables. Entonces dice que este niño es ineducable y él decía que esto del estrés postraumático era pura invención y que no se podía achacar la personalidad de un niño a haber sufrido estas cosas. Otro caso que sucedió que también me dolió muchísimo fue de una niña de 15 años que fue violada por un señor de 40 años. La mandan porque empieza a tener muchos problemas de calificaciones y demás. La mandan a Asperger y él dice que la niña provocó al señor, que era una depravada sexual, y entonces la manda a Spiegelgrund también a que la corrijan y pues con el destino que ya nos imaginamos.
Y otro de los casos fue otra niña que tenía el mismo apellido, pero el nombre era Elizabeth Skybo, pero no era ni prima ni nada de la otra primera niña que habíamos hablado. Y aquí él puso en su diagnóstico imbecilidad irritativa, esto es, que les molestaba muchísimo cómo era, probablemente sobre una base postencefálica, salivación, negativismo, déficit de lenguaje considerable. En la familia, la niña es sin duda una carga difícilmente soportable, especialmente en las condiciones de hacinamiento en que viven y debido a las agresiones que ponen en peligro a sus demás hermanos menores. Por lo tanto, es comprensible que la mamá pida que la niña sea institucionalizada, y la mejor probabilidad es Spiegelgrund. Entonces, la niña la mandan y muere de neumonía en septiembre 30 de 1942 después de cumplir 6 años de edad. Dice, es posible que se emplee la expresión ingreso permanente solo en su sentido literal, o debemos considerarlo un eufemismo que significa asesinato, comparable a tratamiento especial, solución final o eutanasia. En ningún documento escrito se menciona expresamente el exterminio, pero por ejemplo Hitler, cuando autorizó el exterminio de 70.000 judíos en la cámara de gas, él solo menciona la intención de proporcionar una muerte compasiva en casos individuales cuidadosamente seleccionados. María Cázares uno dice, ¿qué atrocidades tiene guardada la historia? ¡Qué tristeza! Sí, otra cosa súper triste es que varios papás con niñas que tenían problemas mentales o autismo o algunas otras causas, pidieron varias veces, o sea, los mandaban, o sea, como que los iban recogiendo y los mandaban a Asperger, y él después los mandaba a Spiegelgrund. Le pedían que regresaran a sus hijos porque los extrañaban, porque los querían, y el Estado no lo permitía. Dice, su petición era denegada y luego morían. Ante la responsabilidad última de estas muertes, que eran de Schicker, que era como el director de Spiegelgrund, era el director de Guging, y el de Spiegelgrund, de actividades, confiaban en Asperger como experto en la selección de niños que tenían que ser eliminados. Por un lado, Asperger expresaba su acuerdo con la política de esterilización para las personas que tenían discapacidad mental o algún otro problema físico, porque decían, pues ya saben, la pureza de la raza, pero reclamaba una implementación cauta y responsable. Y entonces quedaba así como, yo soy muy bueno, pero soy como obligado por las circunstancias. Y esto, sin embargo, muestra una disposición a cooperar, pero sin adaptar la lineadura de la higiene racial. Déjame ver, los niños que no cumplían con la validez hereditaria y la pureza racial se mandaban aquí. De 1940 a 1945, casi 800 niños murieron, asesinados por envenenamiento y otros métodos. Tienen 562 expedientes de las 789 víctimas de que así sucedió. Déjame ver si no se me olvida algo. Y pues bueno, esto lo que dice es que es un desprecio hacia la vida sin valor, y a mí, después de leer este libro, no me queda duda de que esta benevolencia de la que el mismo Asperger hablaba, de que eran sus niños y que él los cuidaba, pues era muy relativa, por tan solo los ejemplos que les acabo de mostrar. Repito, este libro me parece muy largo, o sea, siento que no está bien escrito porque repite en varias ocasiones y pues puede tornarse aburrido, porque tú dices, es que esto ya lo mencionó, o sea, ¿por qué lo vuelve a mencionar? Pero lo repite y lo repite y lo repite, pues probablemente para que nos quede muy claro. Les digo, para mí, con esta cantidad de hojas hubiera podido quedar el libro, pero lo interesante es que trae todas las fichas bibliográficas, y no me queda duda que
Este señor, Herwisek, quien es el autor del libro, es un gran historiador apasionado de la historia del nacionalsocialismo, esto es de la Alemania nazi, de la Austria nazi de 1940, y que se metió a escarbar en un trabajo de 20 años para la realización de él. Si quieren ver más detalles, pues cómprenlo. Si no, pues con lo que yo les comenté, creo que es suficiente. Les mando un besito y por aquí nos seguimos viendo. Bye bye.